Qué bueno, me da mucho gusto. Ok, hoy vamos a empezar una serie de 3 predicaciones que se llama Descansando en Dios. Y la primera subtítulo, si es que podría llevar un subtítulo esta predicación, es la palabra el Jesús dormido. Jesús dormido. Dígale que está la par tuya: se me hace que Jesús se durmió y por eso te estás ahogando. Jesús dormido. Muy bien. Mi esposa Vanessa tiene una particularidad muy rara que yo no tengo. Por ejemplo, ella duerme prácticamente en cualquier lugar, no importa lo que esté pasando en la televisión. El otro día yo batallo mucho para dormir. O sea, yo doy vueltas en la cama tratando de conciliar el sueño. Ella no. Ella se acuesta, cierra los ojos y pum, así hasta mañana, ¿verdad? Se duerme con muchísima facilidad. Incluso se duerme, por ejemplo, cuando estamos viendo la final de la Champions League. ¿Sabe lo que es la Champions de fútbol, soccer? ¿Sí? ¿Sí? ¿A quién le gusta el fútbol aquí? Eso, puro doctrina sana de acá. Y luego, por ejemplo, cuando hemos visto la película de los Avengers o los Vengadores, de repente así en la mejor parte se queda dormida o no sé. El otro día fuimos a ver El Guasón y a mí me pareció extraordinaria la película. Digo, me gustó mucho El Guasón. Y mi esposa de repente cabeceaba y yo así: oye, ¿qué onda? ¿No? O sea, ¿de qué? ¿De por qué te duermes? ¿Va? Y en momentos que para mí son así como trascendentes, como que ella se duerme. Y a veces por molestarla le digo, reclamando pero en forma de broma, ¿va? Le digo: oye, tú te duermes en momentos que son interesantes e importantes para mí, te duermes, y en otros momentos donde deberías estar dormida no te duermes, ¿verdad? Pero en el momento que necesito que estés despierta, te duermes. Y a veces así nos sentimos con Dios, y es una realidad. A veces sentimos que en los momentos donde pues estamos bien, como que los sentimos más, ¿va? Sentimos su gloria, sentimos su presencia, entramos bien a la iglesia, salimos bien de la iglesia. Pero de repente en momentos muy difíciles, en momentos de mucha presión, no lo sentimos. Y sentimos como que Dios no me escucha, ¿no? Y tratamos de poner en práctica lo que el pastor nos ha estado enseñando los últimos meses. Y como que llegó el momento en el que uno espera que Dios haga como una gran aparición y ejercite un gran milagro, y no hay milagro, ¿ah? Entonces nos sentimos medio raros. En Marcos capítulo 4, los discípulos de Jesús se sintieron así. Y esta historia empieza en el verso 35. Dice la palabra: al atardecer Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz. Diga conmigo: feroz. Háganle a su esposa: rar. Vamos, hágaselo. Y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Yo quiero que te imagines que estás cruzando el río Grijalva. Y de repente ves que en la lanchita se te llena de agua. Es una lanchita que con trabajo y anda en el agua, que tú dices: ¿en qué momento agarraron esto? ¿Dónde le pusieron lancha? ¿Va? Pero de repente la lanchita se empieza a llenar de agua, y eso empieza a pasar con los discípulos. Pero dice la palabra de Dios, mira, Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. O sea, Jesús, para el colmo de los colmos, es que hasta una almohada llevó. Pues estaba recostado en una almohada así, ¿va? Así como unos maridos que hay acá que de repente hacen y la esposa ¿será que se murió algo? ¿Va? Y tardan en bostezar, ¿va? Entonces los discípulos lo despertaron, ¿va? ¿Lo qué?
Y si una vez sentimos esa impotencia con Dios, así como que lo queremos despertar, y le dijeron: maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió el viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. ¿A quién le dijo eso? A las olas. Pero pareciera que a las olas les dijo silencio, y como que a los discípulos les dijo que se calmaran, ¿va? ¿Cuántos vieron aquí el domingo? Este domingo, ¿cuántos vinieron? Levante la mano. ¿Quién no vino el domingo? Levante la mano quien no haya venido el domingo. Un rayo del cielo. No, no es cierto. Hermano, venga el domingo, por favor. Se perdió una gran prédica. Este domingo yo decía que para poder oír la voz de Dios es necesario tener tranquilo, ¿qué cosa? El corazón. Porque la voz de Dios se oye ¿con qué? Con el corazón. Pero si estamos como el toloque que corre cuando lo quieren matar con la escoba, ¿va? Que corre, que levanta hasta las dos patitas y camina así con las dos patitas, cuando más corre el toloque, ¿va? Y ahí Dios no nos escucha. Y muchas veces nuestro corazón le está gritando a Dios. No está orando. No es un clamor, es un grito al Señor. Un grito desesperado. Recuerdo en mis tiempos de juventud, pero juventud, así antaño, cuando tenía yo 17, 18 años, estaba recién empezando la universidad. Mi mamá me regaló un libro que se llamaba El grito silencioso, o El grito del silencio, no me acuerdo cómo se llamaba. El caso era que era un libro emotivo, de emoción, ¿verdad? Era un libro así bonito que hablaba a los jóvenes del momento, ¿eh? Un grito desesperado se llamaba y el cuate hasta daba conferencias y todo. Y así a veces no oramos a Dios, sino que estamos dando gritos desesperados al Señor. Y hay una gran diferencia entre orar y otra muy diferente entre dar un grito desesperado al Señor. Y la diferencia está en que hay una oración de fe y hay una oración de temor. Y Dios no responde a la oración hecha en temor, pero sí responde a la oración hecha con fe. Por eso es importante conocer la palabra de Dios, para que cuando oremos al Señor tratemos de estar tranquilos en nuestro corazón. Yo sé que hay temas que son delicados. Por ejemplo, el tema de nuestros hijos. Una vez se nos enfermó Daniel en la madrugada, de repente se levantó que no podía respirar. O un día se nos perdió en Altabrisa, llenísimo, mi esposa y yo platicando. Según le digo, Vanessa y Daniela ya está jugando en los juegos del Boston. Ok, seguimos platicando. Y de repente vamos a buscar, no había nacido ningún otro hijo, era mi único hijo, era Daniel. Vamos a buscar a Daniel y Daniel no estaba en los juegos. Y Daniel se había salido de los juegos y había caminado hasta Juguetrón. Pero yo mandé a cerrar la sala. Me acuerdo que Dios bendiga a los de seguridad, porque me ayudaron, cerraron la sala, cerraron toda la plaza. Y me acuerdo que me metí por todo Palacio de Hierro, arriba, abajo. Y mi esposa ese día guardó silencio, fíjese. Mira la diferencia. Y ella le preguntó a Dios, y yo estaba desesperado buscando a mi hijo. Imagínense, era mi primer hijo, tenía 1 año, 2 años y medio, 2 años de nacido. Daniel apenas empezaba a caminar y estaba yo desesperado porque no encontraba a Daniel. Y mi esposa guardó más la calma que yo y le preguntó a Dios dónde estaba Daniel, y Dios le dijo que estaba en Juguetrón. Y entonces mi esposa de repente me dijo: espérame, voy acá. Yo le dije: sí, está bien, yo voy por acá y tú por allá. Y ella fue, y justo donde fue, ahí estaba Daniel jugando con una cosa que se movía así. Y yo aquí con el corazón en la boca, ¿verdad? Porque Dios no le habla al corazón que está gritando, le habla al corazón que ora, ¿verdad? Y hay temas delicados como el tema de nuestro matrimonio, o el tema financiero cuando aprieta, o el tema emocional cuando está muy presionado, que nos hace gritar al Señor. Tiempos donde nos desesperamos y de repente, dice la palabra, el viento se detuvo y hubo una gran calma. ¿Qué hubo? ¿Una qué? Una gran calma. Luego él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? Toda
todavía no tienen fe. Ahora, ¿a quién le gritaron? ¿A quién le gritaron? A Jesús, ¿no? Entonces, ¿por qué los reprende por no tener fe? Porque no todo el que le pide a Dios se lo pide con fe. Y ellos gritaron de temor. No fue un grito de fe. Y hay gente que dice: ala, esa señora, ¿cómo le clama al Señor? No, desesperada que está, que si tuviera marido lo acaba a pedazos en ese momento. Lo que pasa es que como no tiene, pues nada más a Dios le pega, ¿va? ¿Cuántos me están entendiendo, iglesia del Señor? Tenemos que aprender a pedirle al Señor conforme a la palabra de Dios, para que nuestro corazón esté tranquilo mientras oramos. Pero entonces dice: los discípulos estaban completamente ¿qué? Aterrados. Es decir, el miedo había sobrepasado cualquier cosa que habían aprendido de Jesús y los llevó a cuestionar a Jesús y decir: ¿quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Quiero ponerle algo en su corazón. Diga conmigo: Jesús no está dormido, Él espera que hagas lo correcto. Vamos, dígalo con fe. Jesús no está dormido, Él espera que hagas lo correcto. Ahora, ¿por qué Jesús podía dormir? Y los discípulos, dice la palabra, se molestaron porque se había quedado dormido en medio de la tempestad y no los había ayudado. E incluso le reclaman diciéndole: ¿acaso no te importa que nos ahoguemos? Eso es como decirle al Señor: Padre, ¿no te importa que mi hijo esté perdido? ¿No te importa que mi matrimonio se ha hecho pedazos? ¿No te importa que no tengo ni qué comer? ¿No te importa lo que estoy pasando? ¿No has hecho? ¿Por qué no has hecho algo? ¿No te importa lo que vivo? ¿No te importa lo que paso? Y es una pregunta, perdón la expresión, pero bastante ridícula. Y le voy a decir por qué. Porque yo sé lo que es estar presionado, pero tú no sabes lo que es dar a tu único hijo porque muera por otros. Y la palabra de Dios dice que la prueba que Dios nos ama a todos y que Dios se interesa por todos es que ha dado la vida de su Hijo Jesucristo en rescate por muchos. Es decir, la mayor prueba de amor de Dios fue el haber entregado a su Hijo por ti. Sin embargo, en medio de la presión, en medio de las circunstancias difíciles, cuando se le está metiendo el agua a nuestra barca donde vamos pasando el río Grijalva de la vida, ¿verdad? Hay ríos en la vida que tenemos que pasar. Nos preguntamos: ¿dónde está Dios en estos momentos? Estos momentos que he orado pidiéndole a Dios una respuesta y no escuchas nada de Dios. Y muchos de nosotros pasamos por momentos donde pareciera que Jesús está dormido y llegamos incluso a pensar que no le importa tanto nuestra situación. Yo recuerdo antes de conocer a Cristo, cuando estaba lleno de la ignorancia de la palabra de Dios, así completamente ignorante de Dios, y alguien me hablaba de Dios, yo decía: ay, Dios está en otras cosas, mano, importantes, como la paz del mundo. ¿Qué vas a importar? O sea, ¿Dios qué le importa mis problemas? Cuando ignoraba completamente que para Dios es tan importante lo que está pasando en el peor lugar del mundo como lo que está pasando en mi vida. Que todos somos importantes para Dios. Pero ¿cuántas veces hemos derramado lágrimas orando? Y pareciera que los cielos permanecen en silencio, sin ninguna respuesta. Ahora quiero decirte algo de parte de Dios. Puede ser que el silencio sea real. Puede ser que realmente Dios no te dice nada. Eso puede ser. Vamos a ponerlo ahí.
pero quiero que tengas esto en tu corazón. Es más, yo quiero que lo escriba en Facebook, Twitter, Instagram, no sé lo que tenga donde escribir, pero escriba esto y se lo lleve en su corazón, por favor. Puede ser que el silencio sea muy real, pero confía que Dios te está escuchando. Puede ser que no veas cambios, puede ser que no veas transformaciones, puede ser que no veas respuestas inmediatas, pero por favor confía que Dios te está escuchando. No pierdas tu fe. No dejes que el enemigo use el silencio de Dios para atacar tu fe, porque va a llegar el momento en que Dios va a hablar a tu vida, va a hablar sobre tu situación, y cuando Dios interrumpa ese silencio, te mostrará una gran, abundante bendición. Los vientos se calmarán y una gran paz de parte de Dios vendrá sobre tu vida. Tu situación va a cambiar en el nombre de Jesús. Alguien puede darle un fuerte aplauso al Dios del cielo. Alguien grite conmigo: Dios me está escuchando. Vamos, dígalo con fe: Dios me está escuchando. Ahora, para entender el silencio de Dios, tenemos que entender algo que yo he llamado tiempo y temporada. Porque si tú no entiendes el tiempo y la temporada, diferencia entre el tiempo y temporada, te vas a confundir. Por ejemplo, quiero que me acompañen a la Biblia, se lo voy a leer primero. Vamos a Proverbios capítulo 6, por favor. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Aquí Dios le está hablando de que veamos a las hormigas para aprender algo de ellas. Dile al que está al lado: ¿ya oíste, hormigón? Mira sus caminos y sé sabio, la cual no tiene capitán, ni gobernador, ni señor. Prepara en el verano su comida. ¿Cuándo? ¿Qué es? ¿Tiempo o temporada? Temporada. Eso, muy bien. Des un aplauso, por favor. Tiempo, digo temporada. Y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. ¿De qué estamos hablando ahí? Diga conmigo: tiempo. Amén. Perezoso, dice la palabra, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. ¿Qué es lo que pasa con la hormiga? ¿Por qué la hormiga recoge en la temporada del verano? ¿Por qué se prepara? Dice: prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. ¿Para qué se prepara la hormiga? ¿Sabe para qué? Para la temporada del invierno. Yo quiero que te imagines, por favor, por un momento, lo frustrante que debería de ser, o que debe de ser, para una hormiga querer recolectar alimento en el invierno. No es el tiempo, no es la temporada. Y tenemos que entender la temporada que estamos atravesando, porque si no entendemos la temporada que estamos atravesando, puede frustrarte. Tal vez, yo quiero que te imagines, por ejemplo, a José. Yo les conté la historia de José el otro día y les decía cómo José fue vendido como esclavo. ¿Se acuerda?
fue puesto en una cisterna por los hermanos, fue vendido como esclavo a una caravana de egipcios que pasaba por ahí, fue puesto en prisión, difamado por una gran mentira de una mujer que estaba loca, pasó por pruebas horribles. Ahora imagínate que en el tiempo de la cisterna él hubiera querido que la promesa de Dios se cumpliera. No era el tiempo, no era la temporada. ¿Qué tiempo era para José si fuera la hormiga? ¿El tiempo de qué? De prepararse para la temporada de la victoria. ¿Cuántos me están entendiendo, iglesia del Señor? Era el tiempo de orar cuando era esclavo, era el tiempo de confiar en el Señor, era el tiempo de mantener su fe, era el tiempo de seguir alabando y adorando al Señor y seguir sirviendo a Dios, era el tiempo de seguir orando, era el tiempo de seguir declarando, era el tiempo de seguir soñando, porque la temporada de tu bendición, mientras esa temporada viene, tú tienes que seguir haciendo lo que te toca en esta temporada. No quieras que el tiempo de Dios se adelante. Lo que sí te vengo a decir es que hay una buena noticia del cielo. Hay un tiempo y una temporada en que la promesa de Dios se va a cumplir sobre tu vida. Mientras ese tiempo llega, aprende a esperar en el Señor. Yo quisiera alguien que estuviera conmigo esta noche. Así como de frustrante hubiera sido para José querer en el tiempo de Faraón, en el tiempo de Potifar, o en el tiempo que le tocaba vivir, el tiempo que le tocó vivir 18 años, hubiera sido frustrante para él esperar el tiempo de esperar que en ese tiempo llegara el tiempo de gobernar. No era el tiempo, no era su temporada. Pero no por eso se iba a poner a hacer cosas que no debería de hacer. No por eso se iba a ir a bailar a la puerta de Alcalá. Mírala, 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 mírala. No por eso iba a estar con amantes, iba a estar haciendo cosas que no debía. Así de frustrante es para la hormiga salir a buscar su comida en el invierno. Bueno, igual de frustrante es para nosotros querer vivir una temporada que aún no nos corresponde. Ha llegado el tiempo de la promesa de Dios, pero que no haya llegado no significa que no va a llegar. ¿Cuántos me están entendiendo acá, iglesia del Señor? Dile al que está a la par tuya, que no haya llegado no significa que no va a llegar. Descansa en el Señor, porque Dios está oyendo tu oración y Dios te está viendo desde el cielo. Y Él te ha dicho en esta noche que el que es fiel en lo poco, en lo injusto y en lo ajeno, será puesto en lo mucho, será puesto en lo que es de Él y será puesto en la bendición del Señor. ¿Alguien me está escuchando en esta noche? ¿Alguien me está escuchando en esta noche? Si estás pasando por lo poco, sé fiel en lo poco. Si estás pasando algo injusto, sigue siendo fiel a Dios en lo injusto. Si estás pasando por lo ajeno, sigue siendo fiel a Dios en lo ajeno, porque el que es fiel en esas cosas, en su tiempo y en su temporada, será puesto en lo mucho, será puesto en lo propio y será puesto en la justicia del Señor sobre su vida. Alguien me dice amén, por favor. Yo quiero que empuje al que está a la par tuya y dile: sé fiel en la etapa que estás de tu vida. Cuando llueve, hermanos, normalmente se mete el agua en la casa o en cualquier parte. Eso lo hemos visto aquí en Villahermosa. Dicen ahora, según que se va a meter el agua como en el 2017. Yo desde este lugar declaro en el nombre de Jesús que esa temporada no va a pasar en Villahermosa. Cancelamos ese tiempo que se está augurando y declaramos tiempos de victoria para Villahermosa, Tabasco, en el nombre de Jesús.
La pregunta es: ¿cómo se metió el agua en tu barca? ¿Cómo se metió el agua en tu vida? Quizás fue por una pérdida, por una ruptura, por un divorcio, un engaño, una infidelidad. Pero quiero decirte hoy que nuestro Dios es más grande que cualquier problema que puedas tener hoy. No sé qué es lo que hoy te está doliendo. No sé qué es lo que hoy te puedas hacer sentir frustrado o frustrada. No sé qué es lo que hoy tú quisieras que fuese diferente. Pero Dios es más grande que cualquiera de esas cosas. En Lucas capítulo 6, el verso 48 dice: semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y hondo y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo es semejante al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Y aquí Jesús está hablando de aquella parábola del que escucha la palabra y no vive por ella. Dice: el que oye la palabra pero no la lleva a cabo es como un hombre que construye su casa en la arena. Cuando venga el viento lo va a golpear y lo va a tumbar. Pero cuando tu casa, tu vida, sin importar el tamaño de la tormenta, no olvides que si Jesús y su palabra son el fundamento de nuestra vida, Él nos sostendrá y nos dará estabilidad en los momentos que más lo necesitemos. Seguiremos firmes, como decía yo el domingo, firmes en nuestra postura, listos para pelear, listos para soportar. ¿Por qué? Porque estamos edificados en la palabra de Dios. No solo oímos la palabra, la ponemos por obra, vivimos por ella para agradar a Dios, para hacer lo que está escrito en la palabra del Señor. En el capítulo 11 del libro de Juan hay otra historia donde pareciera que Jesús a propósito se tarda, a propósito no contesta. Y dice la Biblia: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba muerto en el sepulcro. Cuando usted lee el contexto de la historia, usted se da cuenta que Jesús le avisan cuando Lázaro estaba todavía enfermo. Y él, en vez de ir a Betania, donde estaba él, donde estaba su amigo enfermo, se pasa a otro lado, se tarda más tiempo. Pareciera que no solo no pasa en el momento que tenía que pasar, sino que pareciera que estaba esperando a que se muriera. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Ahora, Marta tiene la sensación de que Jesús, pudiendo estar en la enfermedad de su amigo, decidió no estarlo. O que pudiendo estar despierto en la barca como los discípulos, decidió dormirse. Y en nuestra vida muchas veces parece así. Pareciera que Dios decidiera no estar cuando más lo necesitamos. La pregunta es: ¿dónde ponemos nuestra fe cuando sentimos que Jesús está ausente? Podemos ponerla en varias personas, situaciones o incluso en cosas materiales. Pero recuerda que
que incluso en medio de esa percepción de ausencia, ojo por favor, Él actuará a nuestro favor. Porque en el verso 25 Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees tú que Jesús es la resurrección y la vida? Porque si es así, confía por favor que Él traerá vida a aquello que parecía muerto y disipará cualquier tormenta que quiera hundir la barca de tu vida. Esto no es cuestión de tener temor. Descansar no es cuestión de no hacer nada. Descansar en el Señor tiene que ver con confiar en que Dios hará lo que tenga que hacer en el tiempo que tiene que hacer lo que va a hacer. En Génesis capítulo 2, el verso 2 dice la Biblia: cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor. ¿Descansó de qué? Ahora déjeme enseñarle cómo se descansa en el Señor, por favor. Necesito rápidamente 7 personas que vengan corriendo acá. 7 hombres. Hombres, no me dejen mal, por el amor de Dios. Yo sé que tenemos varios. Muy bien. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Su hermano, usted es el descanso del Señor. Quiero que mire esto, por favor. ¿Cómo que descansó el Señor? Si la Biblia dice que Dios no duerme, Dios no se cansa. Me canso yo. Cansados nosotros. Después de un trabajo duro de 6 días, entiendo que necesitamos descansar. Pero ¿qué significa que Dios reposó, que Dios descansó de toda su labor? Otra versión dice: y Dios reposó el séptimo día. Y esto es lo que yo creo que pasó. Me fui al original a ver qué es lo que realmente dice la Biblia. Entonces entiendo que Dios hizo los cielos y la tierra, que Dios puso orden en ellos, que Dios hizo el sol y la luna, que Dios, 1, 2, 3, que Dios hizo, creo que las aves y no sé qué otra cosa. 5, hizo la comida. 6, hizo al hombre. Fue lo último que hizo, el hombre y la mujer. Y el día 7 reposa. O sea, ¿será que Dios se cansó por estos 6 días? Si Dios no se cansa. Y esto es lo que entendí de parte del Señor. El séptimo día, pónganse de rodillas por favor, muchachos, porque el séptimo día está muy chiquito. El séptimo día, quiero que vayas poniendo tus manos sobre los hombros de cada uno de ellos. El séptimo día, las 2 manos, el Señor puso su gloria sobre cada cosa que había creado, sobre cada cosa que había hecho. 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días, y el día 7 puso su gloria sobre eso. Y lo que Dios nos está diciendo en esta noche es que descansar en el Señor no es quedarnos de brazos cruzados, es aprender a que su presencia está sobre todo lo que hagamos, que nosotros actuemos en y sobre la presencia del Señor. ¿Alguien me está escuchando en esta hora? Yo quiero que alguien le dé más fuerte ese aplauso al Dios del cielo. Gracias, muchachos. Pueden bajar. Vamos, fuerte ese aplauso al Señor. Es aprender a confiar
en que Dios reposa sobre todo lo que hacemos. En el séptimo día Dios puso su gloria, su presencia sobre toda la creación. Así es donde está nuestro descanso. Tenemos que aprender a soltar el estrés y abrazar la paz que trae la presencia de Dios. En Éxodo capítulo 20, el verso 8 dice: acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. Y lo que mucha gente se confunde ahí y habla de, ahí nacen las sectas de los sabáticos, y que hay que guardar el día sábado porque el verdadero día 7 es el sábado y la vaina del puerco. Y no se refiere a eso la Biblia. No está hablando de un día. Jesús fue juzgado y criticado por predicar y sanar enfermos el sábado. Decían: ¿sabías que hacer eso está mal? Y él decía: hipócritas, a ustedes se le cae una vaca en día sábado, van y la levantan. ¿Por qué no dejan que se muera? ¿Y por qué no me dejan a mí salvar y sanar a los hijos de Israel, a los hijos de Abraham que están enfermos el día sábado? Dijo: porque el día no fue hecho por el día fue hecho para el hombre, no el hombre para el día. Y lo que Jesús está diciendo en ese momento es: señores, 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 no trabajes en tus fuerzas. Todo lo que hagas, confía al poner todo en las manos de Dios. En medio de la tormenta, donde Jesús duerme, no es que esté sin hacer nada. Él está confiado que los discípulos sabrán hacer lo correcto, pero no lo hicieron. Se llenaron de miedo. Jesús sabía que había que hacer lo que él hizo. Él esperaba que sus discípulos hicieran lo mismo, pero no lo hicieron. Se llenaron de miedo. Y cuando tú te llenas de miedo, terminas haciendo cosas que no están correctas delante del Señor. Terminas pidiendo, extendiendo la mano, haciendo oraciones que no tienen nada que ver con la fe en el Señor, y terminas haciendo cosas que están fuera del Señor. Así que, ¿qué tenemos que hacer nosotros cuando está la tormenta? Nuestra parte, ¿sabe cuál es? Orar, adorar, servir, hacer lo que nos corresponde. Ojo con esto: avanzar conforme a la palabra de Dios. ¿Qué Dios dice que tengo que hacer? Eso voy a hacer. Todo lo que hago, ese soy yo, iglesia. Esa es la historia de mi vida desde que entendí este principio. Hace casi 10 años Dios me llevó por un proceso duro, y Dios me dijo: mientras sigas en tus fuerzas, te vas a seguir cayendo, hijo mío. Y un día estaba en intercesión, eran las 5 de la mañana, y yo quería predicar. Y el Señor me habló en esa madrugada, y yo decía: Señor, ¿hasta cuándo me vas a tener aquí predicando, orando a las 5 de la mañana? Yo quiero predicar. Y me dijo el Señor: disfruta esta temporada, porque llegarán días, me dijo, que vas a predicar todos los días. Y yo no sabía que, y eso es lo que está pasando hoy. Y esta temporada nunca más va a regresar, me dijo. Así que disfrútala mientras dure. El Señor me enseñó que tenía que aprender a avanzar en lo que llega su promesa, en lo que llega lo que Él nos ha prometido. Yo tengo que avanzar en su palabra. Tengo que orar, leer mi Biblia, adorar, servir, avanzar en la palabra de Dios, seguir en el camino, no desviarme porque no está lo que yo quiero que esté, sino avanzar. Y entonces, cuando tú haces eso, ojo por favor, entras en una burbuja que se llama el descanso del Señor. Y está en la Biblia. ¿Cuántos quieren saber dónde está? Vaya conmigo a Hebreos capítulo 4, por favor, porque es un descanso sobrenatural.
Es un descanso que no tiene límites, es el descanso del Señor. Este hombre es sabio, conoce su tiempo. Es lo que decía el Señor, que los hijos de Isaacar eran sabios y entendidos, porque eran entendidos de los tiempos y sabían lo que tenían que hacer. No estaban desesperados por lo que iban a hacer mañana o porque no había llegado. No, ellos entendían el tiempo, sabían lo que había que hacer. Y en Hebreos capítulo 4, el verso 1 dice: todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. Pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros. Pero a ellos no les sirvió de nada, porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. Pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. Alguien dele un fuerte aplauso a Jesús, por favor. Alguien diga conmigo: yo lo voy a creer. Vamos, 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 vamos. Yo quiero fuerza ahí. Yo quiero fuerza en ese aplauso. Yo lo voy a creer. Yo voy a creer que lo que Él dijo lo va a cumplir. Yo voy a creer que lo que Él habló lo va a cumplir. Voy a ver a mis hijos servir a Dios. Voy a ver a mi esposo servir a Dios. Voy a ver a mi familia servir a Dios. Lo que Él dijo, Él lo va a cumplir. Pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. En cuanto a los demás, Dios dijo: en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Y si bien ese descanso está preparado desde que Él hizo el mundo, de ahí dice el verso 10: pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. Entonces, hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso. Pero si desobedecemos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, y deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. ¿Qué tenemos que hacer? Creer en su promesa, avanzar en su palabra. Oh, Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Yo voy a seguir. No me voy a frustrar más. Voy a descansar en Él. Oh, yo oro porque esta noche duermas mejor que nunca, y que ese espíritu de insomnio y de muerte que te atormenta hoy se va fuera en el nombre de Jesús. Hoy vas a descansar como nunca has descansado, sabiendo que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, que lo que Él dijo Él lo va a hacer, que lo que Él dijo Él lo va a cumplir. Los que creemos, los que creemos, los que creemos, entraremos en su descanso. ¿Los que qué? Así es. Ese es el gran secreto de entrar al descanso del Señor. Entiendo la presión, entiendo la presión económica. Les prometo delante de Dios que la entiendo. Entiendo las presiones familiares, de verdad, delante de Dios las entiendo. Entiendo las traiciones, entiendo todo lo que eso puede traer a nuestra vida. Pero cuando vivimos en su palabra,
y confiamos en todo lo que Él nos ha dicho, no tenemos por qué estar ni estresados ni afanados. Una vez más, no es quedarnos con los brazos abiertos, es hacer nuestra parte según la palabra de Dios, y de ahí esperar a ver el resultado. Eso es lo que yo hago, iglesia. Todo lo que su servidor hace, todo lo que su servidor hace, de verdad, esto es lo que yo hago. Mira lo que dice el Salmo 46:10. Dice: quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Una vez hacemos nuestra parte, una vez hacemos lo que nos corresponde, dice Salmos 46:10, quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Aleluya. Yo siento la gloria de Dios aquí en este lugar. Dios le dijo a Josué: vas a marchar 7 vueltas durante 7 días alrededor de Jericó, tronando las trompetas. Y en el 7º día le vas a dar 7 vueltas. Todos los días le vas a dar una. Y el 7º día vas a dar 7 vueltas más. Y en la 7ª vas a tronar la trompeta. Y cuando esté sonando la trompeta, los muros van a caer. Alguien dígame algo por el amor de Dios. Imagínate si se frustra en el primer día, o el segundo, o el tercero, o el cuarto, o el quinto, o el sexto. Pero no, ellos hicieron lo que Dios le dijo, y el 7º día dieron 7 vueltas, y a la 7ª vuelta tronaron las trompetas, y entonces se cumplió la palabra: quédense quietos, sepan que soy Dios, y las murallas se cayeron. Dáselo fuerte al Dios del cielo. Dile al que está a la par tuya: tranquilo, que Dios está contigo, hermano. Eso es lo que yo hago. Todo lo que usted ve que ha alcanzado, un poquito o mucho, eso es lo que yo hago. Todo lo que hago, lo hago desde, en y sobre la presencia de Dios. De ahí me voy a descansar, sabiendo que dice la palabra de Dios que Dios bendice al que ama aún mientras duerme. ¿Cuántos me están entendiendo acá en esta hora? ¿Cuántos creen que Dios va a cumplir su palabra sobre su vida? ¿Cuántos lo creen en el nombre? Yo creo que te pongas de pie, por favor. Sigue hacia adelante. Sigue caminando. Porque uno no llega lejos por ser muy bueno en algo. Uno llega lejos por nunca renunciar a la visión de Dios sobre nuestras vidas. ¿Alguien puede decir amén a eso?